I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, pero sin más dilación, ponte cómodo si te apetece, apaga las luces y solo escucha, porque hoy te traigo el caso de Francisco García Escalero, el matamendigos. ¿Matar es fácil? ¿Matar? No es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. Francisco García Escalero nació el 24 de mayo de 1954 en Madrid. Sus padres, originarios de Zamora, se trasladaron a Madrid en busca de una mejor vida. Su infancia la pasó junto a sus padres y su hermano mayor, viviendo en un barrio de chabolas, sin agua corriente, situado a 200 metros de un cementerio. Pronto, los cementerios y los velatorios se convirtieron para Francisco en una fascinación. Los vecinos describían a Francisco y a sus padres como una familia problemática. Su padre albañil y su madre empleada de la limpieza en una empresa. Siempre intentaron que Francisco fuese al colegio y tuviese una educación, pero desde muy pequeño Francisco siempre encontraba la manera de escabullirse de las clases. Era un niño muy solitario y muy reservado. Prefería siempre pasar sus ratos libres solo. Desde que tenía 6 años comenzó a escaparse de casa a altas horas de la madrugada para pasear por el cementerio entre las tumbas. Desde niño comenzó a mostrar parte de sus problemas mentales. Sufría de alucinaciones y escuchaba voces. Francisco creía que los vecinos lo perseguían y que hablaban mal de él. A los 12 años intentó en varias ocasiones acabar con su vida, lanzándose contra los coches que circulaban o cortándose con diversos objetos. Su padre, que no entendía su comportamiento, lo castigaba con mano dura, dándole fuertes golpizas. No era como los demás, hacía cosas que no estaban bien. Con tan solo 14 años se escapó de casa y comenzó a beber 1 litro de vino diario. Sufría de manía persecutoria y se paseaba por los alrededores del cementerio de la Almudena, cuchillo en mano. Con 16 años termina ingresado en un centro psiquiátrico, del cual se fugaba con bastante facilidad, y ahí es donde comienza a cometer sus primeros delitos. Primero empezó por robar cosas de poco valor, además le encantaba meterse en casas abandonadas, y también comenzó su afición por espiar a mujeres y a parejas. Poco tiempo después fue ingresado en un reformatorio por robar una bicicleta. Al salir del reformatorio, con 19 años, comete su delito más grave hasta entonces. Junto con 2 amigos, en las inmediaciones del cementerio de la Almudena, atracan a una pareja y después violan a la mujer delante del novio. Tras esto, Francisco fue condenado a 60 años de prisión, de los cuales solo cumplió 12 años. En prisión se realizó varios tatuajes. El más famoso, una tumba con una frase escrita: «Naciste para sufrir». Con 30 años, ya con su condena cumplida, vuelve a vivir con su padre, que está enfermo, postrado en una cama. Francisco se dedica a ayudar a su padre, a cuidarlo y además tiene un sueño. Quiere sacarse el carnet de conducir para trabajar de camionero. Pero Francisco tiene un problema. No consigue memorizar las señales de tráfico y suspende una y otra vez. Poco a poco su sueño se desvanece, hasta que en 1985 su padre finalmente fallece y a partir de ahí todo empeora. Sin trabajo, sin familia y sin amigos, acaba viviendo en la calle. En 1987 cobra la vida de su primera víctima, una mujer toxicómana llamada Paula Martínez. La decapitó, ultrajó su cadáver y después la quemó. Oía voces interiores, me llamaban, que hiciese cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios.
Me miraba a los espejos como si no fuera yo, no me reconocía. Llegué a pensar que podría ser un espíritu, otra persona que se había metido en mí. A partir de aquí, para Francisco García Escalero, el matar se convertiría en una necesidad, como comer. Cada vez que mataba se volvía más cruel y más brutal que la vez anterior. Siempre seguía el mismo patrón. Conocía a un mendigo, pasaba el rato bebiendo con él y después, escuchando voces en su cabeza que le decían que matase, actuaba siempre del mismo modo. O los acuchillaba repetidas veces por la espalda o les machacaba la cabeza con una piedra. Después les extraía las vísceras, en ocasiones el corazón, y a veces probaba bocados de alguna de las partes mutiladas de sus víctimas. Además, si la víctima había sido una mujer, una vez muerta, abusaba de su cuerpo. Algo que también hizo con varios cuerpos del cementerio de la Almudena. Robaba cuerpos de las fosas para abusar de ellos. Aunque a efectos psiquiátricos estaba loco, sabía muy bien cómo intentar borrar su rastro de los crímenes cometidos. Cortaba las yemas de los dedos de sus víctimas y después quemaba los cadáveres. La policía llevaba ya un tiempo intentando averiguar quién estaba cometiendo esos crímenes, pero no tenían ni una pista. En 1987 machacó el cráneo de un indigente con el que estaba compartiendo una botella de whisky, Mario Román González, hasta matarlo. 3 meses después de compartir alcohol con una mujer llamada Mari, que vivía en la calle, la invitó a subir en una camioneta abandonada donde Francisco dormía en ocasiones. Una vez dentro, le dio 5 puñaladas. Le robó su reloj, la decapitó y quemó la furgoneta con ella dentro. Durante varios días se paseó por Madrid con la cabeza de Mari en una bolsa del Corte Inglés, hasta que finalmente se deshizo de ella arrojándola a un pozo. En el 88 asesinó a Juan Cámara Baeza, otro hombre que vivía en la calle. Le aplastó el cráneo con una piedra de 30 kilos y después le asestó 54 puñaladas. En marzo del 89 conoció a un mendigo llamado Ángel Heredero Vallejo. Juntos estuvieron pidiendo limosna en una iglesia. Tras compartir después unos tragos, golpeó su cabeza con una piedra y lo acuchilló 14 veces. El cuerpo apareció decapitado y con las yemas de los dedos amputadas. En mayo de ese mismo año, otro mendigo llamado Julio Santiesteban apareció asesinado, con diversas puñaladas en su cuerpo. Su pene había sido amputado e introducido en su boca y además lo habían quemado. En el 91, Francisco conoció a un sin techo llamado Juan, del que pocos más datos se tienen. Lo mató golpeando su cabeza con una piedra y apuñalándole después. Ese mismo mes, en un paso subterráneo, tumbado sobre un colchón, estaba Lorenzo Barbas Marco. Sin mediar palabra, lo golpeó con una piedra y después quemó su colchón y su cuerpo. Un año más tarde se dirigió a un descampado en compañía de otro sin techo, Mariano Torrecilla Estaire. Mismo procedimiento, golpeó su cabeza con una piedra y lo apuñaló repetidamente. Para robar su anillo, le amputó un dedo de la mano, lo decapitó y tiró el cadáver a un pozo. En Madrid se estaba sembrando el terror y de momento no habían pistas para atrapar al culpable, al cual se empezaba a conocer con el sobrenombre del Matamendigos. La policía atrapó a Francisco García Escalero en varias ocasiones profanando las tumbas del cementerio de la Almudena. De allí directamente lo enviaban al psiquiátrico. Él vivía entrando y saliendo del psiquiátrico, fugándose en múltiples ocasiones con total impunidad. En una de sus entradas al psiquiátrico en 1990, Francisco confiesa todos sus crímenes y su necesidad de matar, pero nadie le cree. Todo lo achacan a su esquizofrenia y a sus alucinaciones. En 1991
roba una motocicleta junto a un amigo, Antonio Serrano. Ambos son detenidos y pasan 8 días en prisión. Días después se encontró el cuerpo decapitado y quemado de Antonio Serrano. Una vez más, nadie relacionó a Francisco Escalero con los crímenes. En 1993 se fuga de nuevo del psiquiátrico, pero esta vez no se va solo. Junto a él, otro interno llamado Víctor Luis Criado. Los dos pasan el día emborrachándose, hasta que 48 horas después de la fuga, aparece el cadáver de Víctor, con el cráneo hundido y el cuerpo quemado entre papeles y mantas cerca de una iglesia. Las voces siguen, se ríen de mí, me dicen que quieren sangre. En 1993 se fuga nuevamente del psiquiátrico y junto a otro mendigo llamado Ángel Serrano Blanco, llevan a una sin techo llamada Ernesta de la Oca hasta un descampado. Allí abusan de ella y le dan una paliza hasta darla por muerta. Ernesta de la Oca es la única víctima del matamendigos que sobrevivió y que vivió para contar lo sucedido en el juicio que más tarde se celebró. Un mes más tarde, Francisco Escalero mató a su compañero de fechorías, Ángel Serrano Blanco, golpeándole con una piedra y quemando su cadáver. Me llevaba muy bien con él, no sé cómo lo hice, nunca lo comprenderé. Un día, Francisco García Escalero decidió quitarse la vida lanzándose contra un coche en marcha. Solo se rompió una pierna. Acabó en el hospital. Allí le contó a médicos y a enfermeras todo sobre sus crímenes. Les dijo que ya estaba cansado de matar. En un principio nadie le creyó, pero terminaron comprobando su historial y comprobando que en efecto se había vuelto a fugar del psiquiátrico. Terminaron llamando a la policía y contándoles todo. Era como si una fuerza superior me llevara a hacerlo sin quererlo. Francisco García Escalero confesó el crimen de su compañero de psiquiátrico Víctor. Compré bastante vino y él también bebió. Recuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé. Lo maté. Estuvimos bebiendo en el parque, al lado del cementerio, y tomando pastillas. Me las pedí al cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir, y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza. Le quemé con periódicos y luego me fui a dormir al coche, y al día siguiente al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviera muerto. Después de esta confesión, relató con pelos y señales 14 asesinatos más. En 1995 fue celebrado su juicio. Gracias a un testigo que sobrevivió a uno de los ataques de García Escalero, Ernesta de la Oca, se descubrió que a veces el matamendigos no actuaba solo. Tenía un cómplice llamado Ángel Serrano, al que también acabó matando a golpes. Los forenses declararon que no era dueño de sus actos, que lo que había hecho había sido producto de su esquizofrenia y alcoholismo. Francisco García Escalero sufría esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia. Fue condenado finalmente por 11 asesinatos, aunque fue declarado inimputable y recluido en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, Alicante, donde los funcionarios dijeron que siempre se comportó de manera amable y nunca mostró una actitud violenta. Hay que recalcar que durante su estancia en prisión era controlado con medicación. Yo dije que eran 14 las víctimas, pero ellos descubrieron que eran nada más que 10. Una de las víctimas no murió. A lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. Es una cosa que no estoy seguro. Yo dije que era una prostituta, que la cogía ahí en la calle Castellana. Eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté. Le corté la cabeza. A uno le cortaste la cabeza, ¿qué más cosas hacía? Le corté la cabeza
y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí, y mordí un trozo. ¿Te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí, Sí. sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal. Tenía que acabar mal. Sí, yo sabía que tenía que acabar mal. ¿Por qué? ¿Por Pues qué no, sabes? no lo sé. Porque me veía yo muy raro. Veía que toda la gente se me echaba encima cosas raras de esas. En la calle veía que la gente se le echaba encima. Los coches que me querían pillar también. Los coches que me querían atropellar. Gente que me metía hilos por el estómago. Cosas de esas. Veía. Ya. Tenía pesadillas y alucinaciones. Finalmente, en el año 2014, Francisco García Escalero falleció en prisión al atragantarse con el hueso de una ciruela en el comedor de la cárcel. Está claro que en este caso el sistema falló. ¿Por qué este hombre tenía tanta facilidad para fugarse del psiquiátrico? ¿Por qué no estaba debidamente medicado y controlado? ¿Por qué la primera vez que confesó sus crímenes nadie le creyó? ¿Por qué para que le pillasen tuvo él que confesar 2 veces sus crímenes? Nadie le creía. Hasta aquí el caso de hoy. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, me ayudáis mucho si dais un like, si comentáis, si os suscribís y nos vemos muy pronto aquí en Relatos en la Oscuridad. Chao.